de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli. Capítulo 9, Desarrollo Económico y Empleo en la Ciudad de México, que preside el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en este recinto que son las salas de reunión 2 y 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado mexicano. Para este conversatorio contamos con la presencia en el presidio de la doctora María de Los Ángeles Somou Rangel, directora general en MAF y Asociados. Maestro Pedro Martín García Silva, presidente del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano Empresarial y de Negocios. Maestro Efraín Morales Gómez, coordinador de promoción de participación ciudadana en la alcaldía Miguel Hidalgo. A su vez, contamos con la presencia del maestro Ignacio García, director de Enlace Legislativo ante la Cámara de Senadores del Centro Coordinador Empresarial. Al mismo tiempo, contamos con la presencia del maestro Juan Pablo Aguirre, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de nuestra moderadora de este conversatorio, la licenciada en Derecho Brenda Aguirre Nápoles. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante conversatorio para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, tiene el uso de la palabra nuestra moderadora, la licenciada en Derecho Brenda Aguirre Nápoles. Buenos días a todos. Es un privilegio estar con todas y todos ustedes. A nombre de la licenciada Montserrat Pérez Serena, coordinadora de Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, y el senador Manuel Añover Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, doy la bienvenida a todas y todos los asistentes. Vamos a dar inicio a este capítulo 9 titulado Desarrollo Económico y Empleo de la Ciudad de México. Tiene como objetivo compartir propuestas de crecimiento económico sostenible, así como el fomentar el empleo con salarios justos y condiciones laborales seguras, considerando aspectos claves y promoviendo colaboración en diferentes actores de la Ciudad de México. Para ello nos acompaña la doctora Esther Silva Sánchez Barrios, doctora María de Los Ángeles Somou Rangel, maestro Pedro Martín García Silva, maestro Efraín Morales Gómez y maestro Ignacio García Lascurán. Muchas gracias por su participación. Y a continuación, les mencionaré el formato de este modelo. En la primera ronda de ponencias, cada participante podrá extenderse hasta un máximo de 10 a 15 minutos. Al finalizar la ponencia, la audiencia podrá hacer preguntas. Y para que se vayan preparando, por favor, y para concluir, cada expositor en el mismo orden de la ronda tendrá 5 minutos para el cierre. Sin más preámbulo, presento a la doctora. Presento. Destacada abogada y académica mexicana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y en el extranjero su formación se distingue por la maestría de tributación fiscal en el Centro de Estudios Financieros de Madrid y en el doctorado de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. En el ámbito académico ha sido profesora de licenciatura y posgrado de Derecho Administrativo y estructura jurídica política de los Estados Unidos mexicanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de 2 décadas, su trayectoria profesional ha sido notable en distintas áreas de derecho, como el corporativo, administrativo, penal, electoral y fiscal. Y en el sector público federal es titular de la Fiscalía Especializada para la Detención de Delitos Electorales, CEPADE, de la entonces Procuraduría General de la República, PGR, titular de la Unidad Coordinadora de la Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud y titular secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatoria de la Secretaría de Gobernación. Su experiencia laboral en el sector privado ha sido como abogada corporativa y de relaciones institucionales en grupos empresariales,
transnacionales como Grupo Empresarial Cemex, Grupo Maseca y MedLife México. Es experta en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de estrategias integrales en el tema político, jurídico y legislativo, así como en el desarrollo de tácticas cabildeo para impulso, seguimiento, contención, iniciativas, emisión de opiniones sobre el impacto, alcance jurídico, disposición regulatoria, asesoría para generar propuestas técnicas de mejora del marco legislativo o regulatorio, así como la elaboración de monitoreo de iniciativa en el ámbito federal y local. Actualmente es socia fundadora del MAC y asociados en una consultoría especializada en materia corporativa, jurídica y perspectiva legislativa, así como en el ámbito electoral, en comunicación, relaciones públicas, para negocios y asociación, cámara empresariales, institucionales, gubernamentales y organización de sociedad. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que agradezco las menciones, agradezco la invitación del Instituto Belisario Domínguez y a todos ustedes por estar acompañándonos el día de hoy, los que están aquí físicamente y quienes en su momento pues nos estarán siguiendo vía remota. Muchas gracias, de veras es muy importante para nosotros desde el punto de vista de los retos empresariales hablar de cuál es el futuro en el ámbito empresarial en nuestra Ciudad de México. La Ciudad de México es un referente nacional, un referente económico y un referente en el empleo. Por ello, la trascendencia, no sé si me ayudarían poniendo la presentación para que podamos irla siguiendo y con eso pudiéramos ir dando este marco. Yo quiero hablar solo de dos cosas el día de hoy, porque podríamos hablar de tantos ámbitos empresariales, de cómo impulsar el desarrollo económico de nuestra ciudad. Quiero quizás poner en el marco y de lo que considero que podrían ser las cuestiones fundamentales del desarrollo económico en los próximos años. Y que ya lo son, y que necesitamos regularlos, que necesitamos fortalecerlos y los necesitamos enfocar. En esta parte es importante señalar que estos retos que estamos enfrentando es el e-commerce y lo que se llama la relocalización o el nearshoring. Y que hemos hablado mucho, pero ¿qué significa en el entorno de nuestra ciudad? Bueno, pues es a lo que yo me quiero referir. Si me pasan la siguiente, por favor. Y bueno, históricamente podemos ver que no es un tema nuevo. Estamos hablando que se ha ido concatenando con experiencias de desarrollo, de implementación de lo que son las redes o los estándares digitales. Ha habido todo un factor disruptivo que ha cambiado de la época de los 90 hasta nuestros días. Y esto ha generado cada vez más la creación de mecanismos de comercialización, de interacción electrónica y de una serie de fuentes diversas de ámbitos empresariales. La creación de una empresa ahora no solo está basada en buscar un lugar físico, en buscar un mecanismo de distribución, de transportación, de comercialización en el ámbito territorial. Es más allá. Hoy tenemos que pensar en el ámbito digital, en el ámbito técnico que permita una mayor certeza y seguridad, no solo jurídica, sino incluso informática y digital. Es por ello que creo que toda esta transformación que quienes en su momento vimos nacer en Internet, vimos nacer la estructura, los jóvenes les decimos, me parece raro decir que todo lo pueden encontrar en una plataforma, lo pueden adquirir con simplemente un clic y que existen distintos mecanismos de lo que ahora se ha denominado phishing, que es mecanismos de comercialización muy claros y que empiezan a buscar preferencias con mecanismos de data, de estudios, incluso de megadatos que permiten identificar preferencias, que permiten identificar y focalizar un mercado específico para una empresa. Me pasas la siguiente. Es por ello que creemos que hay algunos factores que han incidido fundamentalmente para la expansión de este comercio, desde cómo está la cobertura de Internet. Hoy lo estamos viendo, existen políticas públicas para hacer llegar el Internet para todos,
para que todos puedan acceder. Ayer hubo una resolución muy importante del IFT tratando de hacer accesible esa posibilidad de acceso a zonas rurales, a zonas donde la cobertura no es tan fácil. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que existe fundamentalmente un requerimiento inmediato de buscar la seguridad en las transacciones electrónicas, sobre todo en el ámbito comercial. Un aumento de la oferta de productos, de distribución de los mismos y que esa comercialización pueda hacerse de carácter seguro, evitando fraudes, evitando cuestiones de competencia económica y sobre todo de impacto laboral. También es importante mencionar que hoy existen grandes plataformas y estamos viéndolos a nivel mundial, como existen ya algunos requerimientos para poder regular la competencia económica entre las propias plataformas y que estas den una certeza, no solo en el ámbito de generar esa compra y distribución de productos, sino también en el impacto de los impuestos, en el impacto de la conceptualización de la calidad y del servicio. Es por ello que, si me pueden pasar a la siguiente, podemos ver que existen grandes ventajas tanto para las empresas como para los consumidores, pero estas ventajas tienen que irse ligando a esas políticas públicas y sobre todo a la regulación necesaria. En nuestra ciudad, hoy cada vez podemos ver que el e-commerce es más usado y utilizado, pero hay también retos en cómo estos productos pueden llegar a nuestra puerta. Ello lo observamos en gran medida durante una situación de emergencia de una pandemia, donde esto se incrementó considerablemente y no teníamos incluso cómo regular todos estos aspectos de qué debería generarse como prioridad, como actividad esencial en este tiempo. Y por eso esto llevó a tener un acceso global mucho mayor. Hoy podemos comprar productos y tenerlos en nuestra casa de manera electrónica, simplemente, como decía yo, como un clic, pero todo ello lleva una serie de transacciones, no solo nacionales, sino también internacionales. Hay un crecimiento empresarial, nuevas visiones de comercialización, mayor comunidad y flexibilidad y sobre todo una enorme variedad de productos y servicios. ¿Qué significa? Que también a la par pues necesitamos buscar cuál es esa eficiencia de costos, esa personalización y sostenibilidad y sobre todo cómo vemos los impactos que esto ha generado. Lo que nosotros queremos, me pasan la siguiente, ver como un aspecto fundamental para el desarrollo económico y de regulación, estando en esta casa de nuestros legisladores y en el escenario que nos ha planteado el Instituto Belisario Domínguez, pues yo quiero poner quizás estos 5 puntos que son fundamentales. Crear una legislación que verdaderamente genere una seguridad cibernética, que haya una verdadera regulación de las plataformas y de los mercados en línea. Algo que ha impactado verdaderamente a las empresas formales es el combate que se requiere hacer para inhibir la piratería, la defensa de datos que deben estar protegidos de derechos de autor y sobre todo la búsqueda de una sustentabilidad y responsabilidad social aunada al crecimiento que requerimos tener para estos efectos. Entonces, esto respecto del nearshoring. Paso rapidísimo en cuanto al tema, e-commerce, al tema de nearshoring, y ahí solo quiero señalar que se ha debatido en innumerables foros qué significa esto para el entorno comercial de nuestro país y la producción que se ha visto que podría ser nuestro territorio nacional un escenario próspero, mayor competitividad, mayor fuentes de trabajo, mayor capacidad de ingresos para el gobierno federal. Pero todo esto es cómo acercamos a los centros de producción, cómo comercializamos y cómo reducimos costos y generamos una plataforma de desarrollo económico. Esto en muchos países
lo denominan soft landing, es decir, la capacidad que como país podamos tener para hacer un aterrizaje de las inversiones nacionales y poder tener todo un camino diseñado en aspectos fiscales, en aspectos contables, en aspectos societarios, en posibilidades de localización de terrenos, de parques industriales, de infraestructura, y es el gran reto que nuestro país hoy debe tener. Por ello, si me pasan a lo siguiente, pues podemos ver una lista innumerable de beneficios de lo que significa este nearshoring. Pero yo lo que creo que lo más trascendente es ver los retos que tenemos. Si me pasas la siguiente, estos retos que estamos nosotros, la que sigue, por favor. Estos retos que tenemos, pues van desde la capacitación necesaria e indispensable del personal que se va a requerir. Hoy, por ejemplo, tenemos un déficit enorme de operadores de transporte y es indispensable tener el transporte de carga para hacer llegar el producto a los distintos lugares. Hoy necesitamos hablar de modalidades que puedan conectarse de transporte, no solo en el ámbito del autotransporte de carga, sino también el ferroviario, el aéreo y las combinaciones que estos deban generar para poder hacer llegar los productos. De igual manera, pues tener una competencia totalmente transparente, regulada y que efectivamente se den las condiciones desde el punto de vista gubernamental y de las políticas públicas, generar una certeza jurídica y un marco normativo que lo permita desarrollar de esa forma. Y bueno, ¿qué quisiera señalar nada más como conclusiones? El reto legislativo para nuestra ciudad es muy trascendente, no solo para el aspecto de estas dos materias, sino que tengamos que crear los espacios de un Estado de Derecho competitivo que genere esta capacidad de innovación y que permita crear beneficios para todos y cada uno de los que habitamos la Ciudad de México. Muchísimas gracias y ha sido un placer poder estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por su participación. Toca turno del maestro Pedro Martín García Silva, presidente del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano Empresarial y de Negocios. Ciudadano, político, escritor, empresario, mexicano, preocupado pero sobre todo ocupado por la justicia social y la equidad de oportunidades en el ámbito académico, es técnico, electricidad y mantenimiento industrial. Licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Cuenta con una especialidad en Contratos y Obligaciones, una maestría en Derecho Civil y, por supuesto, doctor honoris causa en este distinguido claustro doctoral. Una de sus frases preferidas de la filosofía de Chino es Lao: aquel que tiene la victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Con más de 15 años de experiencia en el gremio de la vivienda, es fundador y director general del Grupo Empresarial de Vivienda M2, socio fundador del despacho jurídico MM y asociado y asesor de riesgos de el ASMI Constructora. Asimismo, tiene el honor de ser presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional Empresarial y presidente del Consejo Nacional de Líderes Empresarios de la Ciudad de México. Tiene más de 10 años siendo impulsor social al participar en asociaciones civiles enfocadas al trato de niñas y niños en el terrible padecimiento de cáncer. En el año 2019 fundó la Asociación Civil Sembrando Amor, Cosechando Niñez, con la que con 3 programas sociales apoyó a la sociedad durante la pandemia provocada por el COVID-19. Aún es militante activo. En el 2021 fundó Asociación Civil, que actualmente dirige Visión Renovadora, con el objetivo de realizar acciones ciudadanas con la calidad de vida. Es autor de 2 libros: Perspectiva para crear una nueva sociedad y Vivienda digna de casa y tu hogar. Tiene una columna quincenal en el periódico Hoy Novedades, escribiendo sobre las actividades empresariales y negocios en general de nuestro país. En lo legislativo, desde su trinchera, impulsa 2 grandes proyectos. El primero, la creación de institución de empresarios en la Ciudad de México, como el objetivo de tener la mano la academia que apoye y fomente un correcto emprendimiento. De igual manera, que promueve negocios de la ciencia, la virtud y la filosofía. En segundo lugar, una reforma constitucional en el artículo 4º, párrafo 8º de la Carta Magna y el artículo 9º, inciso E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, donde debe considerarse como derecho fundamental el acceso a un hábitat digno y decoroso, hábitat desde la cosmovisión de vivir
Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente, siendo orgullosamente tlalpense y padre de Maximiliano, con 35 años de edad. Su proyecto de vida es participar en un proceso de desarrollo y crecimiento social con honestidad, compromiso y servicio, inspirar las nuevas generaciones para que trabajen y apoyen sus comunidades y dedicación. Adelante, maestra. Le damos la más cordial bienvenida a la diputada. Muchas gracias por asistir. Gracias, buen día. Buen día a las compañeras y los compañeros que tengo el honor de acompañar en el presidium, a las personas que nos están viendo por los medios digitales y por supuesto a todas y todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos aquí en esta Cámara de Diputados y en este conversatorio que tiene mucha relevancia, sobre todo porque aún seguimos saliendo de una pandemia que paralizó el mundo, paralizó el país y por supuesto paralizó esta ciudad, en donde una de las principales consecuencias y afectaciones fue la economía, en donde nos imposibilitó para poder salir a buscar el sustento para nuestras familias, personas que perdimos el empleo por la falta de seguimiento o por esta pandemia y este virus que nos agarró totalmente desprevenidos y que pensamos que iba a ser como el 2009, que en 2 semanas se iba a retirar. Y bueno, creo que al día de hoy todavía seguimos padeciendo este virus, todavía el alto índice de contagios que afortunadamente ya no es mortal, pero aún sigue con nosotros y aún sigue dando secuelas en cualquier tipo de materia y sobre todo la económica. Tengo a bien venir representando al Colegio Mexicano Empresarial y de Negocios y bueno, como pudieron escuchar en mi currícula, pues intentamos amalgamar el ámbito social con el ámbito empresarial, intentamos amalgamar la problemática que hay día con día en nuestras calles con las soluciones que pueden representar los órganos empresariales, los órganos económicos, tanto nacionales e internacionales. Y una de las esencias de este colegio es justamente acercarle a personas una dogma, una pragma y una academia en donde puedan encontrar de manera privada la manera de poder emprender su negocio. Me gustaría empezar mi participación preguntándoles para ustedes qué es la economía circulante. ¿Creen que el limpiaparabrisas que está en el semáforo o la persona que vende dulces afuera de la escuela de sus hijas o hijos generan economía circulante? Pareciera que el futuro de nuestra querida Ciudad de México es incierto, saturado de un cúmulo de problemáticas, entre las que destacan, por supuesto, el desarrollo económico y las fuentes de empleo. Y si no hay empleo o este es estrecho, el crecimiento económico tenderá a la baja, en un rezago peligroso y permanente. Este panorama es en parte el tema del que hoy estamos aquí reunidos, para aportar soluciones, propuestas, programas de empleo multisectoriales y sin duda hacer y convocar a los sectores involucrados, empresarios, inversionistas, industrias, empresas, sector privado y al mismo Estado, por lo cual agradezco y reconozco la asistencia de nuestro diputado local y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso de la Ciudad para que pueda tener este foro a bien y poder generar propuestas que podamos tener a bien aprovechar la ciudadanía. Actores que deben dejar el confort, la indiferencia y el egoísmo, dejar el modo de simple espectador, involucrarse no solo para cobrar las utilidades, sino para que incluso generemos un desarrollo económico con mejores condiciones, con una sustentabilidad amable en el medio ambiente y con su fuerza trabajadora. Que esta última opere en mejores condiciones, en un entorno seguro y con mejor retribución, para poder mejorar
su calidad de vida. Desde esta tribuna hago un llamado a todos esos actores para crear y fomentar alianzas, fomentar y construir fuentes de empleo de calidad, incluyentes y sostenibles, acorde a una economía moderna y con acciones que faciliten la incorporación de los jóvenes y, ¿por qué no?, de los adultos mayores. Estimular el crecimiento de industrias innovadoras, que mucha falta nos hace en nuestra ciudad. Tener un crecimiento económico es tener una capital sana, fuerte. Aumentan las expectativas y crecen las plazas de trabajo y, por ende, los ingresos de la clase trabajadora. Luego, un trabajo conjunto que genere estrategias posibles, viables a corto, mediano y largo plazo. Sin duda que nuestra capital, el corazón económico del país, lo agradecerá. Mas si en el proceso todos respetamos el medio ambiente, como hoy lo está haciendo la economía circular, con menos desaparecidos y mayor capacidad de reciclaje. Hoy, ante una revolución digital que no deja de evolucionar, ya hasta de la inteligencia artificial tenemos. Es perentorio que todos abordemos con carácter de urgente estos desafíos, el crecimiento económico y la generación de empleo. Quiero terminar mi participación en este extraordinario foro solicitando la creación del Instituto del Emprendedor, un lugar donde aquellas personas que deseen emprender un negocio tengan a la mano de manera pública y gratuita una preparación profesional y académica que le permita tener éxito en su negocio. Es de vital importancia que podamos ir generando condiciones hasta psicológicas para aquella persona que quiera poder abrir un negocio. No sé en sus colonias, no sé en sus pueblos, pero al menos en donde vivo, que tienen su casa, pues después de la pandemia se abrieron las famosas chelerías, en donde pues tenía que ser un sustento para la familia. ¿Por qué no acercar un instituto del emprendedor en donde esa persona que tuvo que abrir por necesidad una chelería en su casa, poniendo a la intemperie la seguridad de su misma familia? Porque todas sabemos y todos sabemos que pues la generación del alcohol y el consumo del alcohol pues traen consigo otras actividades. ¿Por qué no acercarle una pragma, una academia, una ciencia para que pueda él emprender? A lo mejor esa persona quiere vender ropa, pero psicológicamente ni siquiera tiene la capacidad para poderlo hacer. Es fundamental poder tener un espacio público para que nos pueda asesorar, para que nos pueda guiar y para que podamos tener éxito en algún emprendimiento. La mortalidad de los adultos mayores se genera en un alto índice cuando se pensionan. Aquel adulto mayor que puede tener una participación activa económica, aquel adulto mayor que puede tener y poner un granito de arena para que realmente podamos tener una economía circulante. Aquel joven que está limpiando parabrisas en el semáforo, a lo mejor nos paramos y lo criticamos porque nos echa el agua 1 metro antes de que llegue a nuestro carro y le hacemos groseramente que no, pero nos hemos preguntado si ha tenido la oportunidad de poder estudiar o si ha tenido la oportunidad de poder poner un negocio para poder sacar adelante a su familia. Creo que es algo que nos tenemos que llevar hoy en este foro y es este granito de arena que me gustaría poner, diputada, por supuesto hacerlo pues de manera directa para el Congreso, tú como presidenta de Desarrollo Económico, que podamos imponer las bases y podamos tener mesas de trabajo y de diálogo para poder hacer este Instituto del Emprendedor. Hay 15 institutos de emprendedores en diferentes 15 estados, pero aquí que es la capital y que al menos el estudio de la UNAM dice que el 72% de las pequeñas y medianas empresas son las que generan el empleo y aportan el 56% del Producto Interno Bruto, no podamos tener un espacio especializado para poder generar más negocios con éxito, para poder acercarles a nuestra sociedad estos mecanismos, estas herramientas para que puedan desarrollarse. La madre soltera que no puede salir de la casa o que tiene que trabajar medio turno, acercarles esas herramientas para que pueda tener un negocio exitoso. Aquel padre de familia que tiene también la obligación de poder estar al pendiente de los hijos. Hoy vemos con desprecio que los pequeños
Yo tengo un hijo de 5 años y está metido en el celular y ya le pica al TikTok y ya hasta se aprendió la contraseña. Lo juzgamos y lo criticamos, pero es porque los padres tenemos la necesidad de trabajar de sol a sol para poder llevar nuestro sustento. ¿Por qué no tener este mecanismo especializado para poder desarrollar herramientas y que realmente puedan ser oportunas para que podamos tener un mejor desarrollo, tanto social como empresarial? Es cuanto, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos sus palabras, maestro. Y a continuación me permito presentar a nuestra diputada Esther Silva Sánchez Barrios, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, activista y defensora de los derechos de los ciudadanos en la alcaldía Cuauhtémoc y lideresa del comercio popular de la Ciudad de México. Ha sido presidenta de la Asociación Civil Red de Vecinos y Comerciantes de la Ciudad de México. Entre sus múltiples temas de trabajo social y profesional destacan los referidos a la promoción de los derechos de los grupos de diversidad sexual, de los trabajadores no asalariados en los espacios públicos, así como la niñez, la juventud y los adultos mayores. Actualmente se desempeña como diputada en el Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, representando a los ciudadanos del Distrito 9 local, donde fue elegida por mayoría relativa en el proceso electoral 2021 de la Ciudad de México. En el órgano legislativo es integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. De la misma manera, es integrante de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Prevención Social. Uso y aprovechamiento de espacios públicos y atención especial a víctimas. También forma parte de la Comisión de Canal de Televisión del Congreso. Tiene el uso de la palabra, diputada. Bueno, antes que nada, buenos días y una disculpa por llegar un poquito tarde. Pues maestro fue muy explícito en lo que se necesita para que la ciudad pueda todavía tener un mejor futuro en la economía. Y bueno, mi participación en mi perspectiva personal. La falta de espacios y oportunidades para el desarrollo de ideas de personas o grupos de personas es uno de los grandes retos de la ciudad, ya que sin estas opciones no hay desarrollo social y por ende no hay desarrollo económico ni generación de empleos. El planteamiento es a quien le corresponda crear estos espacios. Sin duda, la respuesta es que corresponde a las autoridades gubernamentales y a las empresas, ya que son en gran parte los generadores de empleo. Pero no corresponde a las personas legisladoras, pero nos corresponde a las personas legisladoras adecuar leyes pertinentes para favorecer las acciones institucionales, las políticas públicas y el ejercicio del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. La economía solo puede ser impulsada por planes y proyectos definidos, por un trabajo interdisciplinario, con políticas públicas enfocadas en la creación de riquezas, reconocimiento de derechos, así como de proyectos con visión en el futuro, incluyendo de manera directa una lógica medioambiental, ya que estamos frente a diversos fenómenos como el calentamiento global. Es momento de crear riquezas para la ciudad, por medio de proyectos que reconozcan derechos y obligaciones, que no solo se encarguen de las demandas sociales y respondan a la justicia social, sino que protejan y favorezcan medios de producción que abran el panorama a nuevas regulaciones y a nuevos puestos de trabajo, así como asegurar una industria que se comprometa en el objetivo de crear una sostenibilidad industrial, La revolución de las tecnologías de la información no ha terminado. A decir verdad, las nuevas tecnologías vienen a desplazar las fuentes de trabajo tradicionales. Es por ello que debemos estar a la altura de visualizar lo que puede afectar a los sectores más vulnerables. Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México, asumí el reto y la responsabilidad de atender la enorme tarea de generar las herramientas legislativas necesarias para procurar el crecimiento y desarrollo económico de la Ciudad de México, por lo cual, desde el inicio de la legislatura, se han desarrollado las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos normativos derivados de las diversas reformas y adiciones a la ley de la capital del país. Dentro de este órgano legislativo se estableció la importancia de reforzar los mecanismos legales e institucionales para el fomento de la productividad y competitividad de los sectores económicos locales,
el impulso de los emprendedores, cooperativas, pequeñas, medianas y grandes empresas, de los grupos y asociaciones empresariales, así como de todas las figuras legales establecidas por la normatividad. Muchas gracias, maestro. Las personas legisladoras que integramos la Comisión de Desarrollo Económico tenemos calidad de invitadas permanentes al interior del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, el cual es un espacio de consulta obligada para el gobierno en materia de diseño de iniciativas de ley, políticas públicas y programas de carácter económico, social y ambiental. Desde su creación al final del año 2009, el CESA se constituyó como un órgano de diálogo social y concertación pública que colabora con el gobierno local, las alcaldías y el cabildo en la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable, en la viabilidad y el equilibrio fiscal de la ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso. Su presidente honorario es el titular de la jefatura de gobierno. Ahora bien, frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODC, la economía de la Ciudad de México y del país se enfrentan al enorme reto de innovar para definir la forma de producir, distribuir y comercializar los productos, bienes y servicios, ya que los factores económicos, sociales, culturales y ambientales se encuentran estrechamente ligados al desarrollo local, aunado a ser considerados dentro de los derechos humanos y principalmente garantías para todas las personas, con lo que debemos desarrollar una visión de sustentabilidad. Es por ello que en esta oportunidad deseo compartir el trabajo que desarrollamos en el Congreso de la Ciudad de México dentro de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y la Comisión de Prevención del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica en materia de economía circular. Es importante conocer que la economía circular, que ya mencionó el maestro, plantea un enfoque completamente distinto que permite estimular el crecimiento económico y generar empleos sin comprometer al medio ambiente, posicionándose como piedra angular para una economía resiliente y con bajas emisiones de carbono. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes, todas las veces que sea posible para crear un valor añadido, de tal forma que el ciclo de vida de los productos se extienda. De esta manera, en el Congreso de la Ciudad de México, en un ejercicio de Parlamento abierto, escuchamos las voces de las personas legisladoras de todas las asociaciones y los grupos parlamentarios, así como de los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil, abordándose los conceptos que permitieron conocer con más detalle de qué se habla cuando hablamos de economía circular. Nos reunimos en las secretarías del Gobierno de la Ciudad de México, el sector privado, el sector académico y con diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes son muy activas en los temas de emprendimiento, cooperativismo y desarrollo económico. Un gran avance en esta legislatura y en la comisión que me honro en presidir fue la aprobación del dictamen que aprueba el decreto por el que se expide la Ley de Economía Circular de México, lo que sucedió en febrero de 2023. Para ser la primera entidad federativa en contar con una legislación específica para vigilar que la economía se realice bajo el respeto de nuestro entorno y los recursos naturales, un consumo responsable, impulsando el cambio de las empresas a modelos de economía circular, así como la generación de empleos verdes y estableciendo en todo momento una responsabilidad compartida, tanto de los productores, comerciantes y consumidores. Por otra parte, desde mi responsabilidad como diputada local por el Distrito 9 de la Ciudad de México, que corresponde a la Alcaldía Cuauhtémoc, siempre he estado ligada a las actividades de comercio en el espacio público y a la atención de gestiones ciudadanas, por lo que mi preocupación ha sido dirigida a los sectores más vulnerables, como lo son niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, grupos originarios, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBTQ y más, por lo que he impulsado diversas iniciativas y exhortos para garantizar la atención institucional de estos sectores. Y finalmente, uno de los temas de mayor relevancia que estamos impulsando es el trabajo no asalariado y el trabajo que se desarrolla en el espacio público que hoy identificamos como trabajo informal.
para lo cual promoví la iniciativa para expedir la ley que regula el comercio en el espacio público de la Ciudad de México, en la que se plantea que el constituyente originario de la Ciudad de México reconoció que en la capital del país existen diversas formas en que las personas participan dentro del desarrollo económico. En el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México se establecieron y desarrollaron diversos postulados vinculados con el derecho al trabajo y reconoció por primera vez en un ordenamiento jurídico la figura de los trabajadores no asalariados. Sin definir los alcances de la figura de los trabajadores no asalariados, el constituyente incluyó dentro de estos a los comerciantes que realizan sus actividades en el espacio público y mandata la confección de una ley que establezca zonas especiales de comercio y cultura popular, derechos y garantías fundamentales como son el acceso a la vivienda, la seguridad social, el cuidado a los infantes en guarderías públicas, entre otros, las cuales resultan imposibles de acceder para los comerciantes en vía pública. Las autoridades de la Ciudad de México tienen una deuda histórica con el comercio popular y esta deuda se ha convertido en una obligación con la postulación de la Constitución local, misma que no ha sido atendida, toda vez que los ordenamientos secundarios no cuentan con los mecanismos necesarios para exequibilidad de estos derechos. Uno de los principales planteamientos de esta ley es definir los derechos de los comerciantes que utilizan la vía pública y los mecanismos para ejercerlos, así como acotar sus obligaciones que permitan garantizar el derecho de las demás personas al uso y goce de la vía pública y al mismo tiempo dejen de ser víctimas del ejercicio arbitrario del poder público, teniendo claras sus obligaciones económicas y administrativas. Por tales razonamientos, resulta importante destacar que en sí mismo el comerciante en la vía pública es considerado como parte de un sector vulnerable o doblemente vulnerable, ya que en las filas del comercio popular se encuentran gentes con discapacidad, gente adulta mayor, gente de la comunidad, etcétera. Y ante lo anterior se le debe sumar que el comercio se conforma también de manera plural. Existen comerciantes de todo tipo. Es por lo anterior que resulta imperiosa la regulación del trabajo en la vía pública. La atención al sector económico popular permitirá al mismo tiempo atender diversos sectores de la sociedad debido a su conformación que se encuentra en condiciones de desventaja. Agregándole la delincuencia organizada obviamente también ha permeado en ese sector, por eso la importancia de regularlo, de que ya tenga un orden, de que tenga un marco jurídico. Finalmente, deseo señalar que la Carta Magna nos permite a todas las personas dedicarnos a actividades que deseamos, ya sea oficio, profesión, industria, comercio, trabajo, siempre y cuando éstas sean de carácter lícito. Aquí estamos todas, todos y todes para generar los escenarios que nuestra sociedad demanda. Por tal motivo es importante que unamos esfuerzos para lograr la prosperidad social y económica. Muchas gracias. Agradecemos su participación, diputada. Y el siguiente ponente es el maestro Efraín Morales Gómez, coordinador de la promoción de participación ciudadana. No, perdón, ya pasó, ¿verdad? ¿No? Profesor de participación ciudadana de la alcaldía Miguel Hidalgo. Efraín Morales nació en la Ciudad de México, se graduó en sociología por la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con una especialidad en inteligencia para la seguridad nacional y maestría en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. En el ámbito laboral, del año 2000 al 2006, colaboró como asesor de la Comisión de Gobierno y Desarrollo Metropolitano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Del 2006 al 2011 formó parte de la alcaldía Miguel Hidalgo como coordinador de empleos y capacitación. De 2011 a 2012 también fue asesor de la Comisión de Seguridad Pública de Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Regresó a laborar a la alcaldía Miguel Hidalgo del 2015 a 2018, primero como coordinador del plan de gobierno y después como director de participación ciudadana. De 2018 a mediados del 2021 participó en la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México en el órgano regulatorio de transporte. De 2021 a la fecha trabajó como coordinador de promoción de participación ciudadana de la alcaldía Miguel Hidalgo. En el ámbito académico, desde 2012 a la fecha, forma parte de las actividades académicas de la Secretaría de Defensoría Nacional en temas relacionados con la sociología e inteligencia para la seguridad nacional.
Ha sido docente en la Universidad del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanas, Heroico Colegio Militar y actualmente en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Como parte de sus actividades docentes, es integrante del Grupo Académico para la Doctrina de Inteligencia para la Seguridad Nacional, grupo formado por distintas instituciones públicas y universidades relacionadas con los estudios en seguridad e inteligencia. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación del Senado, gracias a todos los ponentes, muy interesantes las pláticas que han ofrecido. Yo quisiera iniciar comentando que los datos que no analizamos no tienen ningún valor. Un dato analizado se convierte en información, la información en conocimiento, el conocimiento en inteligencia, y la inteligencia es una herramienta que está mucho más allá de la seguridad para poder hacer prospectiva en distintos escenarios. Y es el caso de los datos que voy a presentar con relación a la vocación productiva de las alcaldías de la Ciudad de México. Esto nace a través de una capacitación que ofrece el INEGI de manera institucional a todas las áreas de gobierno, incluso también a instituciones privadas. Desde el año pasado empezamos a trabajar con Alberto López del INEGI para poder establecer cuáles eran los indicadores de empleo más relevantes de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y en ese sentido empezamos a ver la economía de la alcaldía desde otro punto de vista, desde datos duros. Si bien ya contábamos con muchísima información, el hecho de poder utilizar las herramientas que ofrece el INEGI dan una perspectiva muy distinta del empleo, del subempleo, de las empresas que concentran mejores salarios, y esto lo hicimos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la alcaldía. Pero ya que estábamos ahí, dijimos, ¿por qué no lo hacemos de toda la ciudad? Y entonces, junto con Alberto del INEGI y con Irán Esquivel, que es un compañero de mi área, empezamos a procesar las tablas del INEGI que contienen 186 variables. Hoy solamente presentamos 7 variables, de las cuales vamos a presentar los resultados y las conclusiones que obtuvimos de este estudio. Las variables que consideramos para esta presentación, tomando en consideración del tiempo que disponemos, es 1, el total de unidades económicas por alcaldía. 2, cantidad de unidades económicas por sector en la Ciudad de México. 3, personal ocupado por alcaldía. 4, remuneración mensual por alcaldía. 5, generación de riqueza por alcaldía. 6, remuneración promedio mensual por sector. Y 7, vocación productiva por alcaldía. Esta última variable fue lo que despertó nuestro interés con relación a saber qué genera riqueza en cada alcaldía. ¿Cuál es el sector que produce mayor producción bruta por alcaldía? ¿Qué es lo que genera riqueza? Hicimos este estudio, trabajamos sobre los primeros 3 sectores. Hoy solamente vamos a presentar el resultado por el principal sector de cada alcaldía. Dicho lo anterior, vamos a la tabla de unidades económicas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos 427,959 unidades económicas. También desde esta perspectiva hay una opinión diferente sobre que el comercio informal y las pymes generan un mayor número de empleo y de riqueza de la Ciudad de México. Aquí hay otra perspectiva completamente diferente. No es así si lo analizamos a fondo. La alcaldía Iztapalapa es la que representa el 18% del total de todas las unidades económicas de la ciudad. Concentra 7,890 unidades. Después le sigue la alcaldía Cuauhtémoc con el 14,61%, que representa 62,000 unidades económicas. Gustavo Madero, 48,000, Venustiano Carranza, 29,000, Tlalpan, 24,000, Benito Juárez, 24,000. Las demás cifras están en la tabla. Siempre las alcaldías del sur y del oriente son las que van a presentar un mayor rezago económico y una mayor desigualdad económica en todos los sentidos. La siguiente tabla que presentamos es cantidad de unidades económicas por sector en la Ciudad de México. Aquí también hay
de alguna manera una sorpresa para nosotros. Siempre se habla de que la Ciudad de México, su economía gira en torno al sector servicios financieros. Sí, son los que más pagan, pero la Ciudad de México sigue teniendo una vocación desde esa perspectiva manufacturera. La industria manufacturera en la Ciudad de México es la que cuenta con mayor número de unidades económicas, 32,384. Y esto también nos dice que la Ciudad de México sigue conservando esta vocación manufacturera, que después del sismo del 85, que muchas industrias de manufactura salieron de la ciudad, que después de las políticas de regulación ambiental, muchas empresas como Chrysler en la alcaldía Miguel Hidalgo salieron y empezamos a generar otro tipo de fenómenos relacionados con la invasión de inmobiliarias que empezaron a construirse en muchos sectores donde había industria. Todavía hay una fuerte industria en la Ciudad de México. El segundo sector desde esta perspectiva es servicios de salud y asistencia social con 20,000 unidades económicas. El siguiente, servicios educativos. Se demuestra que la Ciudad de México tiene una fuerte vocación educativa en universidades, escuelas de distinto tipo, institutos de investigación. Ese es el tercer sector. Y el cuarto sector, actividades culturales y deportivas. También es importante mencionar este hecho. La siguiente tabla es personal ocupado por alcaldía. Contrario a que Iztapalapa tiene el mayor número de unidades económicas, es una de las alcaldías que tiene el menor número de personas empleadas. Tiene 36,000 personas empleadas, pero tiene el mayor número de unidades económicas. Por el contrario, la alcaldía Cuauhtémoc concentra el 20% de todo el personal ocupado de la Ciudad de México con 87,000 personas. Le sigue después Miguel Hidalgo con 68,000 personas, que representa el 15%, y después van bajando Benito Juárez con 42,000 personas. Los demás resultados están en la tabla. Se sigue apreciando que el oriente y el sur de la ciudad son las alcaldías que menor personal ocupado tienen. Llama la atención el caso de Milpalta siempre, que en un momento haremos una conclusión sobre la alcaldía. La remuneración promedio mensual por alcaldía, Cuauhtémoc es donde están los mejores salarios, en promedio 20,000 pesos, Álvaro Obregón 19,000 pesos, Miguel Hidalgo 16,000 pesos, el promedio en la Ciudad de México es casi de 15,000 pesos, Coajimalpa 11,000, Venustiano Carranza 11,000, Coyoacán 10,000, y de nuevo las alcaldías del sur y del oriente con los salarios más bajos de la Ciudad de México. Luego hay algo que nosotros llamamos generación de riqueza, es el valor agregado censal bruto, y a partir de ahí, ¿qué es lo que genera más riqueza en la ciudad? Lo podemos desagregar por sectores, lo hicimos en términos generales para efectos de esta presentación. De nuevo, la alcaldía Cuauhtémoc es la que mayor riqueza genera en toda la Ciudad de México, seguido de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Son las tres alcaldías que generan más riqueza en la Ciudad de México, y de nuevo se aprecia en la tabla las alcaldías del oriente y del sur, que son las que generan menos ingresos, a pesar de que en el caso de que las alcaldías del sur tienen gran extensión de tierra, recursos naturales, hay una desigualdad económica. Otra tabla que nos pareció interesante es remuneración promedio mensual por sector. Si bien la industria manufacturera es la que tiene mayor número de unidades económicas en la Ciudad de México, es la minería quien paga más en la Ciudad de México. Solamente son 29 empresas relacionadas con minería y tienen salarios mensuales de 110,000 pesos en promedio. Y el sector que menos paga en la Ciudad de México, pero que paradójicamente también le hacemos mucha promoción, es el sector de servicios, restaurantes, todo lo que tiene que ver con turismo. Siempre se fomenta el turismo, se fomenta el empleo en este sector, pero es el menos mejor pagado de toda la Ciudad de México, con 5,400 pesos en promedio. El mejor pagado es minería, y después le siguen los servicios de corporativos, seguros, financieros, que en promedio están pagando alrededor de 40,000 pesos. ¿Cuál es la vocación productiva de las alcaldías?
Azcapotzalco está vinculada a servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos. Coyoacán, servicios financieros y de seguros. Coajimalpa, corporativos. GAM, comercio al por menor. Iztacalco, industrias manufactureras. Iztapalapa, comercio por menor. Magdalena Contreras, comercio al por menor. Miguel Hidalgo, servicios financieros y de seguros. Milpalta, comercio al por menor. Benito Juárez, servicios financieros. Tláhuac, industrias manufactureras. Venustiano Carranza, transportes, correos y almacenamiento, es el aeropuerto y la TAPO. Álvaro Obregón, servicios financieros. Xochimilco, industrias manufactureras. Tlalpan, servicios financieros. Y Cuauhtémoc, servicios financieros. Esto es lo que genera, desde otra perspectiva, mayor riqueza por alcaldía. Las conclusiones, tomando en cuenta que disponíamos entre 10 y 15 minutos, me voy a permitir leerlas. 1. La economía para los sociólogos no se trata simplemente de números, a pesar de que es una presentación estrictamente basada en números, que no se puede solo entender unidimensionalmente o solamente a partir de los ingresos, también muy contrario a lo que estoy exponiendo. Por ello, al analizar la información presentada, podemos inferir que las instituciones públicas y privadas que organizan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en la Ciudad de México desde hace décadas han reproducido un modelo de desigualdad económica entre alcaldías que no ha logrado superarse. 3. Se aprecia que la alcaldía Iztapalapa cuenta con el mayor número de unidades económicas de la Ciudad de México, con 78,490. Sin embargo, solo cuenta con 360,147 personas empleadas, con una de las remuneraciones mensuales más bajas de la ciudad, con 8,072 pesos. Asimismo, es la demarcación territorial que genera menos riqueza para la Ciudad de México. 4. En el lado opuesto tenemos a la alcaldía Cuauhtémoc. Es la segunda con más unidades económicas de la ciudad, con 67,000, y tiene el mayor número de personas empleadas de las 16 alcaldías, con 878,000 personas, con la remuneración promedio más alta de la ciudad, que representan 24,000 pesos. 5. Las alcaldías del sur de la Ciudad de México, excepto Tlalpan, y del oriente Venustiano Carranza, se concentra la mayor desigualdad económica. Milpalta es la alcaldía con el menor número de unidades económicas, con 6,951, y con una tasa de ocupación de 152,000 personas. Sin embargo, su territorio es el segundo más grande de la Ciudad de México, después de Tlalpan. La alcaldía Milpalta concentra el 20% del territorio de la Ciudad de México Milpalta concentra el 20% del territorio de la Ciudad de México, Milpalta, concentra el 20% y Tlalpan concentra el 21%. Las alcaldías del sur representan una gran oportunidad de desarrollo, tomando en cuenta sus características y respeto a sus tradiciones y costumbres. 6. Por lo que hace a los principales sectores de la economía de la ciudad, las industrias manufactureras representan el mayor número de unidades económicas, con 32,384. Sin embargo, los mejores salarios de la ciudad los paga el sector de la minería, aunque solo tiene 29 unidades económicas. Las remuneraciones mensuales de este sector, como ya lo comentamos, son alrededor de 110,000 pesos, frente a las industrias manufactureras, que en promedio están pagando 12,000 pesos mensuales. 7. En este mismo sentido, el servicio de alejamiento temporal de preparación de alimentos es el sector que tiene el ingreso más bajo de la ciudad, con 5,491 pesos. 8. En general, el sector de servicios es el sector mejor pagado de la Ciudad de México. Las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez concentran los salarios más altos después de la minería, con 40,000 pesos mensuales. Quizá deba considerarse la vocación productiva de las alcaldías para orientar políticas públicas a nivel estatal y federal, con el propósito de potencializar sus capacidades para obtener ventajas competitivas en los primeros 3 sectores de su economía de cada alcaldía. Esto debido a que relativamente son diferentes. Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Coajimalpa, Benito Juárez, Tlalpan y Álvaro Obregón se ubican en el sector servicios financieros y corporativos. En comercio al por menor, GAM, Iztapalapa y Magdalena Contreras y Milpalta. En industrias manufactureras, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. En transportes y correos, Venustiano Carranza,
y en servicios de apoyo a los negocios y remediación a la alcaldía Azcapotzalco. Y por último, las conclusiones que hoy se presentan son insuficientes. Son apenas un atisbo mínimo de la realidad económica de la Ciudad de México. Se analizaron 107 variables de 186 con las que cuenta el Censo Económico del INEGI. Esto sin considerar que el objetivo que nos planteamos es que analicemos estos datos con relación al censo que se va a presentar en 2025 para conocer las transformaciones económicas después de la pandemia. Esto es, antes de la pandemia, queremos conocer cómo se transformó la vocación productiva de las alcaldías, qué sectores dejaron de pagar, cómo pagaron los sectores, pero cruzando esta información con el censo social del INEGI también para conocer características de edades, que fue lo que no pudimos aquí ya considerar por cuestiones de tiempo, para obtener otro tipo de conclusiones. Y estas, si fuera posible, poderlas presentar al gobierno de la ciudad, aunque seguramente tienen este tipo de datos bien procesados, pero como una forma de contribuir a la toma de decisiones públicas de la Ciudad de México en materia de economía y generación de empleo. Insisto, si se potencializan las vocaciones productivas de las alcaldías con relación a educación, capacitación, mejores servicios, vialidades, podríamos disminuir la brecha de desigualdad económica y de empleo que existe entre las alcaldías del Poniente y las alcaldías del Oriente de la Ciudad de México. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por su participación y bueno, informarles que la diputada se tiene que retirar. Muchísimas gracias y también la doctora. Muchas gracias por su participación. Para concluir, nos acompaña el maestro Ignacio García, director de Enlace Legislativo ante la Cámara de Senadores, Centro de Coordinación Empresarial. Desde abril del 2002, a partir de la 58ª legislatura, ha sido de manera interrumpida director de Enlace Legislativo con la Cámara de Senadores del Consejo de Coordinación Empresarial. Entre enero de 1998 y diciembre del 2000, colaboró con la Unidad de Enlaces del Congreso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre 1990 y 1997 trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Oficina de Presidencia. Participó también como asesor de legislación del Gobierno Federal de los diálogos de paz de San Andrés García con el Ejército Nacional de Liberación Nacional en abril de 1997. Estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México 1986 a 1990 y maestría en Seguridad Internacional en la Universidad del Sur de California 1990 a 1992. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez por la invitación, al Consejo Coordinador Empresarial. Vengo en representación del licenciado Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y en ese sentido también queremos dar un reconocimiento al instituto, a su presidente, el senador doctor Manuel Añorbe. El instituto siempre se ha caracterizado, siendo que el Senado es la Cámara del Federalismo. Nos alegra que también por la sede de los poderes en la Ciudad de México también haya este esfuerzo de reflexión y de debate y de intercambio de ideas en relación con la Ciudad de México. Explicarles, el Consejo Coordinador Empresarial está integrado por las llamadas cúpulas empresariales de los distintos sectores. Forman parte del Consejo las tres confederaciones, la Coparmex, que es el sindicato patronal, la CONCAMIN, que agrupa las cámaras industriales, la CONCANACO, que agrupa al comercio formal. En ese sentido también la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, que es el organismo empresarial de mayor antigüedad en el país. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, y todos los demás sectores, el sector financiero, que incluye a los bancos, aseguradoras, afores, al sector bursátil, el sector agropecuario y la Cámara de la Industria de la Transformación también de Nuevo León. Todos ellos integran son las cúpulas que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Para nosotros es muy importante estar atentos a los materiales y a la reflexión que se da desde el Senado, en particular
del instituto, el principal instituto asesor del trabajo legislativo en el Senado, que es el Belisario Domínguez. Incluso tenemos un convenio de colaboración con el instituto, por lo cual pues, nos alegra especialmente estar en este conversatorio. Muy brevemente quisiera comentarles cuál ha sido el enfoque del actual presidente del Consejo, el licenciado Francisco Cervantes, durante su gestión, que se ha dado en torno a varios ejes. El primero de ellos es reactivar la economía. Él llegó hace ya 2 años, todavía estábamos en el regreso de la pandemia, y lo fundamental era la reactivación económica. Hoy, 2 años después, creemos que es importante señalar los logros, los éxitos que se han dado en esta materia. Por ejemplo, mencionar que hace pocas semanas se dio a conocer la cifra en donde México es por primera vez el primer proveedor de productos para Estados Unidos, rebasando a China, que había ocupado este lugar durante los últimos años. Entonces, tenemos un lema en el Consejo que es hablar bien de México, y creo que es importante señalar estas realidades que se están dando, ¿no? Más allá de las polémicas políticas, de las posiciones que cada sector puede tener, pues señalar que la economía está viviendo un momento estelar, las exportaciones están a todo lo que dan. Creo que la Ciudad de México también comparte este momento estelar, ciertamente en términos de visitantes, de turismo nacional y extranjero, pero en muchos ámbitos también pues está viviendo un auge económico que vale la pena señalar. El siguiente de los ejes de la gestión del Consejo Coordinador Empresarial tenía que ver, lo mencionó hace rato la doctora Fromau, con el llamado nearshoring, que este es el fenómeno por medio del cual, a partir de la pandemia y de una serie de condiciones que se dieron, las empresas, sobre todo manufactureras, que se habían instalado en el Pacífico y en otros lugares remotos para abastecer al mercado de Estados Unidos, ven en México un lugar con ventajas competitivas para que las inversiones vengan a nuestro país, y en ese sentido pues ha sido también espectacular los montos de inversiones que se han registrado en el marco de este fenómeno llamado nearshoring, ¿no? Es decir, antes era outshoring porque estaban las empresas fuera de los centros de consumo, ahora se quieren ubicar no solo en lugares más cercanos geográficamente, por eso la palabra near, cercano, sino también que tengan estabilidad económica, que sean aliados confiables y que tengan también que un marco jurídico previsible. Y en ese sentido, creo que esa es una condición indispensable para impulsar las inversiones. Contar con un marco jurídico previsible, estable, que permita la planeación a mediano plazo. Y por ello, por ejemplo, vemos como algo muy importante, ya se fue la diputada, pero la aprobación de la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México. Como en otros aspectos, siendo que esta es una ciudad de derechos, con una constitución también que es ejemplar para todo el país. En el ámbito de la economía circular se aprobó una ley, como lo dijo ella, resultado de un proceso abierto en donde se escuchó a todas las partes y se logró un instrumento bastante equilibrado. Ahora lo que estamos buscando es, la Cámara de Senadores aprobó ya hace 2 años la Ley General de Economía Circular por unanimidad, junto con las reformas a la Ley de Residuos, en materia también de residuos plásticos. Ambas se enviaron a la Cámara de Diputados, donde por distintas razones no han podido ser aprobadas. Creemos que es muy importante que, así como la Ciudad de México tiene ya su Ley de Economía Circular, se apruebe también un marco jurídico general a nivel nacional que permita que haya también homogeneidad en esta materia, y el objetivo es, de nuevo, atender las emergencias en materia ambiental, impulsar el reciclaje, pero requerimos un marco jurídico homogéneo que permita a las empresas tener esta capacidad de planear más allá de los linderos territoriales y de los estados. Y en ese sentido, pues, insistir en el exhorto a que la Cámara de Diputados retome las minutas de la Ley General de Economía Circular y las reformas a la Ley de Residuos, y, de nuevo, la ley que se aprobó en el año pasado, en el 2023, todavía con la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno, es ejemplar en este sentido.
Otros de los ejes que tiene el CCE tienen que ver con, también se mencionaron aquí en los participantes anteriores, con los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular la inclusión, y en ese sentido se están haciendo esfuerzos importantes para promover mayor diversidad en la participación económica, no solo de mujeres, sino de todos los colectivos que han sido desfavorecidos, adultos mayores, a través de distintas medidas, de nuevo, como la atención al tema de los cuidados, la primera infancia, y esto ha sido también un foco central de las acciones del CCE en estos últimos años. Y bueno, al inicio se planteó como el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y esto creo que se ha concretado con el fenómeno del nearshoring. Viene, sin embargo, una nueva revisión en el año 25, la incertidumbre política tanto en Estados Unidos como en México. Vamos a ver cómo se da esta nueva revisión del TEMEC, pero confiamos que permitirá de nuevo a la Ciudad de México mantenerse con el impulso que ha tenido como una ciudad de vanguardia, que atrae la inversión, atrae la población, como podemos pues, anecdóticamente verlo en los distintos barrios de la Ciudad de México, ¿no? Esta migración que se ha dado aprovechando las capacidades tecnológicas, que sin duda plantea problemas también de movilidad, de vivienda, otro tipo de problemas, pero que es una señal también del dinamismo económico que se está viviendo. Esas son las líneas generales. De nuevo, cuenten con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial en los trabajos del Instituto Belisario Domínguez, y muchas gracias al Senado y al Instituto. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de todos los ponentes. Gracias por compartir un poco de la visión económica de la Ciudad de México, pero sobre todo gracias a ustedes, a los asistentes, porque estos trabajos que con apoyo del Instituto Belisario Domínguez están llevando a cabo, Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, se va a ver materializado en un proyecto para todos nosotros como habitantes de esta capital. ¿Por qué es un trabajo que se va a ver materializado? Porque va a ser las veces de una plataforma electoral que va a ser entregada al gobierno entrante en nuestra ciudad y que va a sentar las bases de un mejor futuro para todos los habitantes de nuestra ciudad, con todas estas expertise que nos han compartido a lo largo de 10 mesas. Esta es la mesa 9ª, para que todos estemos contextualizados. Se han llevado a cabo 9 foros de temas orales para la Ciudad de México: medio ambiente, agua, educación, ahora empleo y el sector económico. Este trabajo es un trabajo de todos los ciudadanos, en donde hemos escuchado especialistas, a la sociedad civil y a la academia. Muchas gracias a todos por asistir. En nombre del Instituto Belisario Domínguez y el doctor Manuel Añorbe, les doy la más cordial bienvenida y gracias por su asistencia. ¿Alguno de ustedes tiene algunas preguntas? Bueno, si me lo permiten, voy a darle el uso de la voz al doctor Juan Pablo para que clausure esta mesa, para dar continuidad a nuestras labores y pasar a la siguiente etapa. Muchas gracias. Pues a nombre del Instituto Belisario Domínguez, de nuestro senador presidente Manuel Añorbe Baños, el secretario técnico, el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, agradecerles a todas y a todos ustedes su participación y presencia en esta tarde. Pues en un tema que es muy importante, que es el empleo de la Ciudad de México, y que pues gracias al empleo podemos transformar todas las necesidades y pues llevar el pan a nuestras casas para que nuestras familias puedan salir adelante el día a día. Pues si no tuviéramos preguntas, daríamos un receso de 15 minutos y regresamos aquí a las 12, una mesa también muy buena, con grandes panelistas, como es el tema de la juventud, y que pues aquí tenemos el día de hoy muchos jóvenes que pues seguramente encontrarán respuestas e inquietudes en esos temas que pues son muy importantes para la Ciudad de México, tal como lo que es el empleo y la juventud. Muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos entonces en 15 minutos.